Bueno amigos, estamos en nuestro programa Impacto Profundo con el pastor Humberto Dorace para hablar temas que de repente a ustedes les llama la atención o que de repente en su mente está, pero no lo quiere decir. Esas preguntas sobre todo de ciencia y también de fe. Vamos a hablar primero de fe. Pastor, buenos días. Buenos días. Buenos días. Bueno, de repente la pregunta resulta un poco redundante preguntársela, pero ¿existe Dios? Sí, por supuesto existe Dios. La existencia de Dios es su presencia, está en todos lados. El mismo universo, la tierra, su creación, va a hablar de su propia existencia. No es una metáfora pensar que existe Dios, es un hecho. Es un hecho. ¿Por qué no creer en Dios? Si lo ponemos desde el otro lado. ¿Por qué no creer en Dios? Creo que a nivel filosófico, creo que muchos filósofos se han preguntado de la existencia de Dios, existe o no existe. Pero como persona misma uno, hay algo que es intuitivo dentro de nosotros que nos está llamando a Dios. Creo que cada persona que esté escuchando estas palabras, escucha un llamado de Dios. Este mismo ateo escucha un llamado. Pero no todos responden. La palabra de Dios nos dice que Jesús está en la puerta tocando. Pero él solamente va a entrar a aquella persona que le abra la puerta. Que le abra la puerta y él pueda entrar en él. Entonces tenemos que escuchar de él y dejar que entre. Es importante saber esto porque creo que Jesús nos hace ver de que él sí está, se quiere hacer ver, se quiere manifestar de una forma u otra, se quiere manifestar en nuestras vidas. Es algo que muchas veces podemos decir, bueno, no existe, pero ahí está. No toma mucho, solamente un momento de paz y realmente reconocer de que Él está tocando tu puerta, tu corazón, está en la puerta del corazón en los que están escuchando el día de hoy. Está hablándole al ateo, al agnóstico, al cristiano y quiere que abremos nuestro corazón. Creo yo que no creer en Dios es simplemente rechazar la voz que ya está hablando. Es rechazar ya, el no creer ya es simplemente ser terco. Muchos de los ateos que llegaron a ser cristianos te dicen al final, me rindo. Me rindo, ok, sí existe. ¿Por qué? Porque estuvieron todo el tiempo tratando de rechazar la existencia. Y todo el tiempo estuvo diciendo que yo estoy presente, estoy presente, estoy presente, estoy presente en la naturaleza, estoy presente en la palabra, estoy presente en acción, estoy presente en la creación, estoy presente en cada área que podamos ver que está presente. Hay gente de ciencia que de repente va a ver el programa. Entremos a la parte de ciencia. Evolución versus creación. Okay. ¿Cómo vemos la evolución? ¿Cómo ve usted la evolución desde la perspectiva del creacionismo? Claro. No soy un perito en evolución, pero sin embargo, la palabra de Dios nos dice en Romanos capítulo 1 que la misma tierra, la misma creación está, y tú puedes ver la existencia de Dios en la creación. Y entonces ahí es cuando la evolución tiene un fallo, porque la evolución basa sus preceptos, sus conocimientos en lo que nosotros cristianos llamamos la casualidad. De que este mundo fue creado por una teoría del Big Bang, llegamos a ser lo que somos, de una evolución, de un género llegó a ser otro género, pero no tenemos evidencia de eso. No hay una evidencia. El diseño inteligente sí tiene una evidencia. El diseño inteligente dice, yo lo creo de esta forma, Dios lo hizo de esta forma porque así lo quiso. Y cierras el punto de la conversación, porque hay un diseño inteligente que fue creado, el género. Sin embargo, la evolución dice, tengo yo que creer de que somos entes que evolucionamos en periodos de tiempo. Y cuando tú preguntas esos periodos de tiempo, los periodos de tiempo no se basan en 500 años, no se basan en 1000 años, no se basan en 5000 años. Martín, se basan en 5 millones de años, en 10 millones de años. O sea que
en la evolución tendríamos que creer por fe, o sea, también tenemos que creer. Por supuesto, yo creo que la evolución es una de las religiones con más fe en el mundo entero. En nosotros como cristianos a veces tenemos fallos en nuestra fe, pero sin embargo el ateo tiene tanta convicción en creer de que como no tiene una observación y no puede llevarlo en laboratorio, estoy seguro que muchos van a decir si pueden llevarlo al laboratorio, pero no lo pueden llevar porque la evolución se hace en millones de años. Entonces al día de hoy estamos simplemente creyendo que esa teoría es correcta. Estamos creyendo de que los filósofos, los estudiantes, los científicos del día de hoy, en esta era, están correctos. O sea, los científicos no han podido crear, por ejemplo, de un ratón un hombre. Claro, ahí está la diferencia. El cristiano no tiene un problema en el tipo de cambio de adaptación. Sí existe una adaptación. Yo creo que nos adaptamos a nuestros climas, nos adaptamos a nuestro entorno. Y lo hacen las plantas, lo hacen los animales. También hay un problema el día de hoy, que no podemos juntar a un gato y a un perro y crear una nueva fusión, porque son de diferentes géneros. El ADN no lo va a permitir, su genética a menos que lo manipulen y... quizás, ¿no? pero no va a sobrevivir. O sea. No va a sobrevivir, no va a poder reproducirse, no va a ser el fin de esa creación. Un híbrido que ahí va a quedar. Correcto, sí, correcto. Entonces, es importante entender que el día de hoy no tenemos prueba de la evolución. Tenemos teorías, tenemos hipótesis, decimos que en 5 millones de años, pero no podemos verlo, no podemos observarlo. La ciencia, uno de los pilares de la ciencia es que tienes que observar y experimentar. Por eso que no lo puedo llamar que la evolución es ciencia, porque no lo puedes llevar al laboratorio, no lo puedes llevar a experimentación y determinar de que sí. ¿Por qué? Porque necesitas 5 millones de años, 10 millones de años, necesitas una hipótesis, una creencia. Ahí es donde viene que esa es la religión más fuerte de todo el mundo entero. Es la religión que realmente está cegando a las masas, es una religión que está cegando, la ciencia está cegando a muchas personas, porque ya no tienes el poder de analizarlo por observación, simplemente es una fe ciega, es una fe ciega. ¿Sí lo es? O sea que volvemos al tema entonces de cuando se le dice a los cristianos, ustedes creen en Dios, en una fe ciega de alguien que no existe, como dicen los científicos, ¿no? Sí, claro. Entonces ellos también estarían creyendo en algo que no existe. Sí, ellos están creyendo en algo que no existe. Ellos están creyendo ahora van a hablar de que sí lo han llevado a laboratorios, que hay muchas. Es el problema de Darwin. Darwin encontró un pajarito que a través de su observación cambió su pico. ¿Ok? Pero cambió su pico. Eso no quiere decir de que cambió su género. Claro. Ese pajarito jamás fue un perro. Jamás va a ser un humano. Jamás va a ser un pez. Ese pajarito por la eternidad va a ser pajarito. Con diferentes picos, porque se adapta a su clima, se adapta al entorno en que él se encuentra, y eso no tiene problemas. Vemos que hasta la misma arca de Noé, Dios puso todos los animales por su género. No tuvo que llevar a 5.000 perros, no, 500 perros del tipo que tenemos el día de hoy, bastaba con uno. No se tenía que llevar a los... ¿Cuántos felinos pueden existir? Se tiene que llevar a uno. Entonces vemos que tiene más sentido escuchar la palabra de Dios y que es absoluta y que no cambia, que a pensar de que la evolución es válida el día de hoy. Yo creo que no. Yo creo que no es una teoría válida el día de hoy. Voy a sonar ignorante porque es lo que se nos enseña. No, más polémico, ¿no? Hablemos un poco de la Biblia y de temas teológicos, ¿no? De repente, no sé si fuera tan chocante la pregunta, pero ¿es el mismo Cristo el del libro mormón el de la Biblia? Los hechos hablan por sí mismos y definitivamente no lo es. Los mormones tienen una figura ficticia, no un Cristo histórico. No es un Cristo basado en la palabra de Dios, no es un Cristo basado en los métodos históricos que tenemos el día de hoy, no lo es. Es un Dios ficticio creado por una persona, ¿no? Joseph Smith, ¿no? Conocemos de que tuvo unas visiones, pero lo más probable es que sea en su propia imaginación, pero el día de hoy no tenemos hechos.
No existió un Jesús en las Américas, no existieron los animales que Era el libro habla el libro del Mormón. No tenemos, eso es lo bueno que podemos rescatar del cristianismo. Si tú estás escuchando este video, consideras cristiano, siéntete bien de que tu fe no solamente es una fe ciega, tienes muchos libros históricos que van a hablar de la vida de Jesús. No solamente la Biblia lo va a hablar, que es suficiente para nosotros, pero tenemos evidencias, tenemos hechos que podamos palpitar, podamos leer, podemos llegar. Pues es un museo. Jamás vas a ver un museo de los mormones. Jamás vas a poder ir a esas tierras, a esos encuentros, hasta el mismo libro del Mormón o esos escritos. Nosotros tenemos escritos que podemos llegar y podemos no decir esto pasó en los años 300, esto pasó antes, esto pasó después de la resurrección de Cristo, esto sucedió antes de la resurrección de Cristo. Estos son libros de los profetas que sucedieron 500 años antes de Cristo. Tenemos algo con que basar nuestra fe. Hablando de la creación del hombre, los católicos lo ven ahora como un mito, ¿no? O sea, como un cuento, como una leyenda, o una fábula, qué sé yo, ¿no? Los mormones lo ven el hecho que Adán y Eva hayan pecado como una bendición de Dios, porque nos permitió conocer el bien y el mal. ¿Usted opina igual? En el tema de la creación tenemos que basarnos en el libro de Génesis, que significa los orígenes. Ahora, son orígenes de la creación de la Tierra, no quizás de todo el universo y las galaxias. Tenemos una cuenta acerca de nuestra creación. Si nos basamos en esa cuenta de generación, vas a encontrar que Génesis es un libro de orígenes. Es A, paso B, paso C. Dios creó. Hay un orden. Hay un orden, ¿no? Y vas a ver que sí es una cuenta de lo que sucede, no es un mito. No es una metáfora. Tenemos libros en la Biblia que son metáforas, que son poéticos, como el Salmos, como el libro de los Proverbios. Tenemos libros filosóficos, pero no, el cuento de Génesis es de la creación. Es como Dios nos explica cómo se crean las cosas, paso 1, paso 2, paso 3, paso 3, y cómo llega a ser. Y eso es importante conocerlo, porque no es un mito, no es una leyenda, no es algo filosófico ni metáforo. Si hubiese sido así, yo creo que lo hubiese hablado de la misma forma como lo habló de repente en el libro de los Salmos o de repente en una parábola, pero no lo es una cuenta, es un hecho. Se creó el firmamento, se crearon a las aves, se crearon a los peces, Dios separó la luz de la oscuridad. Todo eso se formó y se forma sabemos que se forma en 6 días, hasta la misma creación del hombre. Entonces creo yo de que no es un mito. Lamentablemente muchos creyentes ahora están pensando que la ciencia es infalible y tratan de fusionar estas dos teorías, ¿no? Estas dos creencias. La creencia de la evolución lo vas a mezclar con lo que la Biblia nos enseña acerca de la creación, y estamos fusionando estos dos. Yo crecí de esa forma. Yo crecí pensando que la evolución era lo correcto, que mi padre, y mi padre, mi padre, mi padre, mi padre, mi padre era un mono. ¿Y lo que dicen los mormones es una bendición? Es una bendición. Permíteme. Que el pecado de Adán y Eva al final es una bendición de Dios porque nos permitió conocer lo bueno y lo malo. ¿Usted cree lo mismo? No, es verdad que sinceramente no creo que esa cuenta está bien, porque Dios no tiene que fallar para poder recibir su bendición. Dios es perfecto. Si hubo un albedrío en el cual Adán y Eva pecaron y se separaron de la presencia de Dios, murieron espiritualmente. Eso no es una bendición, porque tenían la bendición ya en caminar en Él. El hecho de que Dios es misericordioso y pudo mandar a su Hijo, esa es la bendición. Ahí llegamos a tener la bendición, sí, en el hecho de que Jesús, Dios reencarnado, tuvo que bajar, rescatar a su pueblo de su pecado, del pecado que todos nos llega. Eso es interesante, porque todo humano va a llegar a un momento que se lamenta de sus acciones. Hay muchas imágenes, videos, comentarios, reportajes muy apocalípticos. ¿Usted cree que estamos en los últimos días?
La Biblia habla de momentos apocalípticos, habla de famas de guerras, habla de famas de peleas, de eventos naturales, catastróficos. Y creo que cada día más estamos viendo esos días. Definitivamente nos acercamos. Te puedo decir el día de hoy que estamos 2000 años más cerca del fin que antes. Cada día que pasa nos acercamos más a estos eventos apocalípticos. Sí, podría decir que estamos en una era que nadie la vio. Eso es obvio, ¿no? Nadie vivió en esta era, nadie vivió tan cerca a lo que podemos llamarlo el fin, sí. Pero lo que más me, como pastor, lo que más me genera una alerta es de que el mal se está viendo como bien y el bien se está haciendo como mal. En la carta de Timoteo, 2 de Timoteo, capítulo 3 del apóstol Pablo nos dice de que en los últimos días vamos a ver días de desastre. Y comienza a darnos una cuenta de esos tiempos, qué tipo de tiempos. Y no comienza a hablar de las famas, de los eventos catastróficos. Comienza a hablarnos de algo moral, que iban a haber amantes del mal, iban a haber amantes más del placer que de Dios, que los padres iban a irse en contra de sus hijos y los hijos en contra de los padres, y vemos una moral muy baja. También nos habla en otros libros, en el Nuevo Testamento, de que en esos días se llamará el mal bien y bien mal. Y eso es lo que se está viendo el día de hoy. Entonces sí, eso creo que es más evidencia de cualquier otra evidencia catastrófica que uno pueda tener. Si hay alguien que quiera decir, esto está sucediendo y por ende estamos muy cerca del fin del mundo, yo creo que lo más evidente es la moralidad del hombre que se está tratando de obtener. Yo vivo en Estados Unidos, en el cual veo muchas cosas que están sucediendo, se están implantando, se nos obliga a creer cosas malas como buenas. Hablando justamente del mal, el que personifica el mal, es como lo pinta la Iglesia Católica, un ser rojo, negro, de cacho y cola. ¿O cómo podría usted explicar a la gente cómo es este personaje? Sí, claro. Bueno, refiriéndote a eso, Martín, creo que nos estamos dirigiendo al enemigo de Dios, Satanás, Claro. al que la Biblia lo demuestra como un ángel caído. Y un ángel caído, sabemos de que el ángel, ayer no te podría decir cómo luce ese ángel, pero sí tengo cuentas bíblicas a las cuales podemos referirnos, que él fue un ángel de luz, que aparenta ser un ángel de luz, que fue creado muy hermoso, fue creado con tanto carisma que pudo traerse un tercio de los ángeles del cielo y caídos. Creo yo que no es la imagen de un monstruo, no es la imagen de lo que podemos ver en Halloween. Yo creo que es más audaz que eso. Creo que es más, si conocieras de que el enemigo fuera tan así, de la forma que queremos creerlo, con cachos y con cola roja y con un bastón, y que trata de extorsionar a los niños, yo creo que todos seríamos cristianos si eso fuera la realidad. Pero no lo es. Y no lo es. Él es audaz, él es carismático, él nos da respuestas carismáticas, nos hace ver las respuestas como si fueran luz, nos trata de prometer el mundo entero como lo hizo con Jesús cuando tuvo la oportunidad de tratar de tentar a Jesús. Lo hizo de esa forma: si tú te postras delante de mí, te haré todo el mundo, te haré toda la gloria. O sea, no está aquí para hacernos vernos con miedo e intimidarnos, aunque sí lo intimidan muchos cristianos, intimidan mucha gente, y sin el poder de poder hacerlo, pues eso es lo que yo llamo el poder carismático que tiene, una influencia, pero no lo es de la forma como muchas veces lo hemos pensado. Creo yo, ¿no? Yo creo que basándome en la Biblia, basándome en lo que la Biblia me dice. Muy bien, pastor, ha sido ilustrativo conocer sobre todo los puntos más enfocáticos y primarios de la fe y la ciencia. Sí, claro. Algo que le quiere decir a los televidentes que también son cristianos o católicos que lo van a ver allá en Tumbes. Sí, claro. Y a nivel mundial también, porque todo baja por internet. Sí, qué bueno, qué bueno. Eso es algo grandioso, el internet es algo grandioso que sí lo podemos usar bien. Bueno, videntes, están ustedes en sus casas escuchando, quizás en una computadora, bien seas evangélico, bautista, cual sea tu denominación o hermano católico, te encuentres escuchando.
en primer lugar, me gustaría pedirles de que sean razonables en su forma de pensar, que no necesariamente crean todo lo que se dice, no solamente crean, es más, quizás no crean todo lo que digo, investiguen ustedes mismos, abran sus Biblias, lean, indáguense. Algo que Jesús proclama es de que Él no es el camino, o uno de los caminos, perdón, Él se declara ser el camino, la verdad, la vida, Él es la luz. Entonces Él hace Él hace una aclamación a su ser que no otra persona del mundo la ha hecho. No hay que olvidarnos de que este Jesús, nuestro Dios, vino a la tierra y se declaró ser Dios. En Él tenemos que poner confianza. No lo hizo Mohammed, no lo hizo el Buda, no lo hizo ningún otro ser. Y si lo hizo algún día de hoy, de repente estuvo mentalmente enfermito. Pero Jesús es peculiar. Acuérdense que llegó a la cruz. ¿Y por qué llegó a la cruz? No fue porque hizo milagros, no fue porque era una buena persona, no fue porque multiplicó los panes, fue porque Él dijo ser igual a Dios. Él lo crucificaron por blasfemia, porque se sigue igual a Dios. Él decía, si me has visto a mí, has visto a Dios. Si me recibes a mí, recibes a Dios, a Padre. Si tú crees en mí, crees en Él. Porque yo y mi Padre somos uno. Y por eso es que llega a la cruz. Por eso Él muere. Él no muere porque pudo hacer milagros, o porque pudo ser carismático, o porque pudo hacer cosas. Entonces ese es el Jesús que les quiero dar a ustedes, videntes, que pongan su fe en Él. El que realmente demostró ser Dios en la carne, el que realmente demostró caminar en la tierra para salvar nuestros pecados. Ahora tú estás escuchando y dices, bueno, yo tengo muchos pecados en los cuales creo que no hay un perdón. Sí lo hay. No importa qué tan grande tu pecado haya sido, Dios está tocando la puerta. Te invito a que lo escuches, te invito a que digas, Dios, perdóname, me arrepiento de mis pecados. Tú dices, si estás tocando la puerta, entonces aquí estoy para abrirte. Aquí estoy para abrirte, dejar que mores en mí, que vives en mí. La palabra nos dice que simplemente el llamar a su nombre seremos salvos. Llama en estos momentos al nombre de Jesús. Llama en estos momentos a su presencia que mora en ti. Arrepiéntete de tu pecado y recibe el don de vida. Recibe a Jesús. Amén. Muy bien, hemos estado con el pastor Humberto Dorazzi aquí en Sebre, Kentucky, Estados Unidos, para hablar temas sobre Dios y también de ciencia. Gracias y seguimos con nuestro programa Impacto Profundo.